Punto 11 que lo hicimos en la clase, eh, las cuentas están mal calculadas, las que te había pasado. Ya lo digo acá para todos que tomó captura de pantalla tiene que corregir los valores. Claro, yo ese video no lo subí, lo había comentado que los videos prácticos no los subía, así que el error quedó al quien capturó la pantalla, ¿cierto? Claro, claro, si yo lo volví a calcular y si te dan eh, otros valores, te da. La clase de hoy vamos a comenzar con Soledad, que nos va a mostrar otra simulación. Sole, si querés compartir la pantalla. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Ahí se está viendo? Sí. Bueno, esta es otra simulación. Después les voy a pasar el link. Hay varias distribuciones de cargas. Hay algunas un poco complejas que todavía no las han visto, pero las pueden por ahí ver ustedes por su cuenta. Después, si tienen dudas, yo les voy a mostrar las más típicas hoy. Y bueno, lo que tiene de interesante es ustedes acá pueden seleccionar el tipo de distribución que quieren y pueden ver las líneas de campo o los vectores y en 3 dimensiones. Esta es una carga negativa, dice ahí, pero si no acá uno lo podría verificar de esta manera. Equipotenciales, que es un tema que van a ver después, y la velocidad de las partículas si uno pusiera una partícula en este campo. Por ahora voy a dejar las líneas. Bueno, este es el caso más simple, tienen una carga puntual y donde se ve la distribución del campo radial con simetría esférica. En este programa también lo que pueden hacer para visualizar es más líneas de campo, aumentar la densidad o modificar el brillo. Y también les permite hacer cortes acá para ver en cada plano cómo se verían esas líneas. En este caso, como tiene simetría esférica, deberían verse en todos los planos igual. Acá estoy cortando con X, entonces estaría viendo el plano YZ, que es como uno lo suele dibujar, bueno, con la carga y las líneas radiales. En los cortes también les muestra, si uno pone el cursor en algún punto, la dirección del campo, y a la derecha les dice cuál es el punto en X y Z, cuál es el módulo del campo, módulo y signo, y bueno, el potencial. Si corto con los otros planos, voy a ver en todos lo mismo. Uy, acá se... ¿no? Las otras configuraciones, algunas que también ya vieron, dos cargas, vamos a mostrarlo en general. Estas van a ser dos cargas. Solamente de ver la distribución de líneas ya podría decir que son dos cargas que tienen igual signo, porque hay repulsión entre ellas. Acá además dice que son las dos negativas, pero podrían ser dos positivas y la distribución del campo sería la misma. Acá voy a volver a hacer un corte, cualquiera. Bueno, justo no es el más interesante. A ver ahí. Ahí se ven las líneas como uno las suele dibujar en un plano. Y de nuevo, para cada punto, que ustedes supongo ya han hecho varios problemas, calcula el módulo del campo y la dirección considerando la suma vectorial del campo que genera cada una de las cargas en ese punto y la resultante es la dirección del campo resultante. Con esto también podría saber cuál es el signo de la carga. El campo está apuntando hacia la carga. Acá también pueden modificar algunos parámetros como la separación de las cargas y ver cómo varía el campo. Y los mismos parámetros que antes. Hay otro caso que son dos cargas de distinto signo, un dipolo.
Y acá lo mismo, ven la distribución en el espacio. Y de nuevo voy a hacer, a ver, un corte. De nuevo la distribución típica que uno dibuja cuando lo hace en un plano. Si lo puedo agarrar para rotar. Bueno, me da algún trabajo rotarlo. Y de nuevo, cuando está con algún corte, les permite explorar ese plano para ver en qué dirección está el campo resultante. También pueden cambiar la separación de las cargas. Y después les voy a mostrar otros que ya vieron. Bueno, este que estábamos viendo, este era un alambre recto infinito, que ya vieron la distribución en clase, cómo son las líneas. Y más allá de cómo esté dibujado acá, uno sabe que es infinito porque no hay distorsiones de las líneas en los bordes, que es lo que sí sucede cuando son finitos. En este caso también pueden hacer cortes, ahí lo estamos viendo perpendicular, para ver en los distintos planos. Acá es en el plano XY, no, XZ. Y la otra que les estaba mostrando es qué pasa cuando esa línea es finita, que empieza a haber deformaciones de las líneas de campo, consecuencia justamente de eso, de que es finita, y que uno puede considerar que se comporta similar a la infinita cuando la longitud del conductor es grande. Acá, este es el máximo que permite el soft. Se ve que se reducen un poco las deformaciones de la línea a medida que yo aumento la longitud, y se incrementan las deformaciones cuando la longitud es menor. Y el otro caso, que justo estaban conversando hoy, es el de un plano infinito, que lo mismo, las líneas ahí son uniformes, y va a pasar algo similar cuando el plano no sea infinito, sino sea un plano finito, que sería este caso. Empieza a haber deformaciones del campo cerca de los bordes. Y si uno aumenta el tamaño del plano, en la zona central, las líneas empiezan a parecerse las del plano infinito. Un comentario. Una de las razones es aumentar el plano. La otra sería con un plano no tan grande, si me muevo muy cerca del centro y a una distancia muy pequeña del plano, se comportaría como infinito. A ver si... bueno, antes de salir voy a volver al primer caso, al de la carga puntual, y les voy a mostrar lo de la velocidad de las partículas que les decía. Uno puede, en general, cuando tiene un campo eléctrico, explorar el espacio usando, en general, si es una carga puntual positiva. Como esta carga es negativa, el campo va a ser hacia la carga. Si uno colocara una carga positiva en cualquier zona del espacio, va a aparecer una fuerza en la dirección del campo, o sea, en la dirección radial hacia la carga negativa. Uno podría calcular, en este caso puntual es bastante simple, la situación sería como esta, que tengo una carga puntual negativa con un campo radial entrante hacia la carga y una carga positiva a una cierta distancia r, que acá yo no puse. Si suponemos que esta está fija, uno podría plantear a qué fuerza se va a ver sometida a esta carga y de ahí calcular la posición, velocidad de aceleración en todo momento. Usando la ecuación de Newton, yo tendría la sumatoria de las fuerzas externas, va a ser igual a masa por aceleración como siempre, donde la única fuerza que voy a considerar va a ser la fuerza eléctrica, consecuencia de la interacción de esas dos cargas. Yo acá le puse negativo porque la dibujé en esta posición. Esto sería válido para cualquier posición a una distancia r, pero para que sea más simple asociarlo con las ecuaciones que ustedes por ahí han resuelto en las direcciones de x. Entonces la fuerza va a ser de la forma acá, 1 sobre 4 pi epsilon 0,
el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. La masa y la aceleración, que se va a mover en la dirección radial, va a ser la derivada segunda de R respecto de T dos veces. Esta ecuación diferencial, si uno la escribe en términos de X, que tal vez uno está más acostumbrado, quedaría de esta forma, que no es muy compleja de resolver, les quedaría separable un término con X y un término en T. Habría que poner condiciones de contorno. Pero lo que es interesante ver es que como la fuerza depende de la distancia, y cuando estoy más cerca de la carga, la fuerza va a ser mayor porque la distancia es menor y está inversamente proporcional, la partícula se va a acelerar más cuando esté más cerca de la carga. Y eso es lo que muestra acá el simulador. Si ustedes acá ponen la velocidad, ahí está mostrando cómo esas serían todas partículas positivas que uno coloca en el campo, la velocidad con la que se mueven hacia la carga negativa en la dirección del campo. Acá pueden regular un poco la escala de la velocidad con que les está mostrando y el número de partículas. Cuando son muchas es medio confuso. Esto se puede hacer para todas las configuraciones. Pasa que me da la sensación que cuando la configuración es compleja es difícil imaginarse ahí lo que está pasando. En el caso de una placa infinita, bueno, siempre se van a mover en la dirección del campo, y como estas cargas, no sé por qué razón, por defecto las tiene negativas, siempre va hacia la distribución de cargas. Bueno, no sé, Rubén, si querés vos comentar algo, si no. Sí, este movimiento de partículas que está mostrando Sole es distinto al que vimos nosotros con ecuaciones y los problemas que hay de movimiento de partículas en los prácticos, porque allí el campo era uniforme, es decir, constante, y la aceleración es constante. Acá, fundamentalmente en el de la carga radial, el primero que mostró, esa aceleración, como bien lo explicó Soledad, es proporcional a la distancia, quiere decir que cuanto más grande la distancia, menor es la aceleración, y cuanto menor es la distancia, mayor es la aceleración. Pero creo que de por sí fue muy, muy clarificador. Bueno, acá esta debería ser uniforme, este es el plano infinito. Ese es el campo constante que vimos en los problemas, exactamente, sí, sí. Y pareciera que sí, que es uniforme. Sí, pareciera que... Ahí se puede Bueno, hacer algún corte en algún... a ver. Igual está un poco confuso porque no... Bien de frente a la plancha, que se ve una línea, ahí se ve perfecto. Por ahí sería más claro si partieran todas del mismo punto, en el mismo... Bueno, si alguno tiene alguna consulta ahora o en otro momento, o quiere investigar un poco las otras distribuciones y surgen alguna duda, nos consulta. Sí, ahora les vamos a colgar en el chat el link. Sí, ahora ya les... Y alguno con buena voluntad, como el otro día, lo suba al grupo de WhatsApp, así ya queda para todos. ¿Alguno quiere hacer alguna consulta ahora? Ahí está el link. Bueno, ahí dejé de presentar. Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? No, de mi parte no, profe. Bien, vamos a comenzar con la unidad siguiente, que es ley de Gauss.
y nos va a venir bien todas estas simulaciones que vimos recién o todo lo que muestre yo acá directamente con el simulador pueden interpretarlo bastante mejor. ¿Qué es esta ley? Muy importante en el electromagnetismo. Otra manera de poder calcular campos eléctricos. Nosotros teóricamente habíamos calculado campos eléctricos para una carga puntual y después para varias cargas puntuales y la expresión en módulos con la ley de Coulomb, es decir, directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado para una carga puntual. A partir de ahí vimos varias cargas puntuales, cargas distribuidas, etcétera, etcétera. Con esta expresión de la ley de Gauss vamos a ver otra forma de calcular estos campos eléctricos. Y cuando lo podamos aplicar a alguna distribución que ya habíamos calculado por Coulomb, va a dar el mismo resultado. Pero había distribuciones que no podíamos hacer por Coulomb, por lo tanto vamos a resolver por Gauss. Entonces, directamente si tenemos una carga puntual positiva o una carga puntual negativa, no juntas, no un dipolo, sino directamente separadas, o varias cargas puntuales o cargas distribuidas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dada esa carga, con su campo, que bueno, si es puntual es un campo radial, y dibujamos las líneas de fuerza de ese campo radial, que es lo que vimos en el simulador recién, y si consideramos una superficie imaginaria cerrada que rodea esa carga, esta superficie, bueno, acá totalmente irregular, en el corte del plano la veríamos así, pero una superficie que no tiene por qué existir, es imaginaria, pero que tiene que ser sí o sí cerrada, y que se empieza a llamar superficie gaussiana, y en todos los puntos hacemos esta integral, es decir, hacemos el producto del campo, escalar el diferencial de superficie, y después hacemos la integral sobre esa superficie cerrada. Por ejemplo, en este punto, un diferencial de superficie sería un vectorcito perpendicular y hacia afuera, y el campo, una tangente allí, donde el angulito alfa que forman los dos vectores sería el que tenemos ahí, pero obviamente que, por ejemplo, en este punto el diferencial de superficie es este, perpendicular y hacia afuera, y el campo es este, y ese producto, lo que dice Gauss, que es siempre proporcional a la carga neta encerrada. ¿Qué es el producto entre el vector campo eléctrico y el diferencial de superficie? Es el producto del módulo del campo por el módulo del diferencial de superficie por el coseno del ángulo comprendido, y esto, si recuerdan la clase pasada, es el diferencial de flujo, es decir, la cantidad de líneas que salen por este pedacito. Pero si hago la integral cerrada a lo largo de toda esa superficie, esta superficie S genérica acá, esto es el flujo, es decir, la cantidad total de líneas que salen por toda esa superficie cerrada. Y lo que dijo Gauss es que este flujo es directamente proporcional a la carga encerrada dividido epsilon sub 0. Acá, por ejemplo, tengo una sala carga Q, por lo tanto esto es la carga Q. Pero podría haber ejemplos donde si yo tengo una carga Q sub 1 y una carga Q sub 2 y tomo esta superficie, esto va a ser Q sub 1. Pero si tomo esta superficie, esto que es la carga neta encerrada va a ser Q sub 1 más Q sub 2. Entonces, a partir de esta expresión, como ven que acá está el campo, yo podría despejar el campo.
O como acá todo esto es el flujo, yo podría con esta ley calcular el flujo. Acá les aclaro, y en el apunte está aclarado, que Q es la carga neta encerrada en esa superficie. Y obviamente epsilon sub 0 ya la conocen porque era la constante que para el vacío tenía este valor y estas unidades. Acá está el enunciado completo de la ley que dice que el flujo total que atraviesa una superficie cerrada, cualquiera, imaginaria, es esto que está escrito acá, esto es el flujo total, es decir, la cantidad total de líneas que salen por acá, es proporcional a la carga neta encerrada. Vuelvo a mostrar este ejemplo. Si yo tomara esta superficie S3, por más que haya cargas Q sub 1 y Q sub 2, como acá no encierra carga, acá daría 0 esto. Miremos un poquitito la expresión en este esquema que tenemos acá para dos cargas, una más Q y una menos Q. Si la superficie fuera la S4, S4 es esta superficie roja que tenemos acá, voy a escribir la expresión de la ley de Gauss. La integral cerrada en cualquier superficie de E diferencial de S coseno del ángulo alfa, que esto es el flujo, es directamente proporcional a la carga neta encerrada dividido epsilon sub 0. Voy a poner una letrita n para que se vea que es la carga neta. Entonces, en la superficie S4, que es esta que estamos analizando en el primer ejemplo, la carga encerrada es más Q. Y si observo, el flujo es positivo. No sé muy bien los valores, habría que resolver la integral y aplicar bien Gauss, pero observen esto. Las líneas salen todas, sale una de acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El flujo es positivo. Además, si esta carga aumentara, estas líneas aumentarían la densidad, como vimos hoy en el simulador, y obviamente que el flujo estaría aumentando. Por lo tanto, estamos comprobando que el flujo que atraviesa cualquier superficie es proporcional a la carga neta encerrada. ¿Qué pasa en la superficie S2, que es esta verde que está acá? Como la carga encerrada es menos Q, observen que las líneas entran. Acá las líneas salían, quiere decir que el flujo es positivo, proporcional a la carga encerrada, que era positiva. Acá en S2, que las líneas entran, el flujo es negativo, cosa que está comprobando la ley. Pasemos a analizar ahora las superficies S1, que es esta superficie que encierra las dos cargas, es decir, en la superficie S1, el flujo está dando 0, porque la cantidad de líneas, si las contáramos que salen, miren, esta sale, pero acá, esta misma entró. Esta que acá salió, seguramente darle una vuelta grande y acá entró. Si contáramos cuántas salen y cuántas entran, directamente el flujo total es 0. ¿Y qué carga neta encerró? Más Q menos Q, es decir, encerró 0. ¿Qué quiero comprobar con esto sin hacer ningún cálculo numérico? Que se está cumpliendo la ley de Gauss, que dice que el flujo, escrito de esta manera, que atraviesa cualquier superficie cerrada, es proporcional a la carga neta dividido epsilon sub 0. O sea, proporcional a la carga neta e igual cuando lo divido por la constante. La superficie S3, que es esta que está aquí, directamente no encierra ninguna carga. Y obviamente que esta integral va a dar 0, es decir, el flujo en esa superficie S3 es 0. Y miremos acá, esta línea que entró acá salió por acá, esta que entró acá salió por acá, esta que entró acá salió por acá, y esta no entró ni salió, y aquella otra que irá por acá arriba tampoco. Entonces, con esto estamos comprobando la veracidad de esta ley. Bueno, acá comenta esto, que hay que recordar que el flujo representa la cantidad total de líneas que entran o salen, y a partir de ahí, lo que habíamos visto en la clase pasada, si es positiva,
las líneas salen y si es negativa, las líneas entran. Acá vuelvo a repetir el mismo esquema. Miremos una superficie rara como esta. Acá no encierra ninguna carga y el flujo va a dar 0. Esta que entra por acá sale por acá. Esta que entra por acá sale por acá, vuelve a entrar por acá y vuelve a salir por acá. Quiere decir que el flujo total dio 0. Si tomáramos una muy grande que encierre las dos cargas, aunque tenga formas raras, como encierra carga 0, más Q menos Q, el flujo total va a ser 0. Y observen que esta que salió por acá, volvió a entrar por acá, volvió a salir por acá, volvió a entrar por acá, y en la sumatoria, si hicieran bien el cálculo, les daría 0. Y alguna línea, como por ejemplo esta, que se las voy a completar por acá, directamente no entra ni sale. Mejor dicho, estoy mintiendo. Salió por acá y entró por acá. En la sumatoria total esto da 0. Entonces, esto es la ley de Gauss, donde está diciendo que el flujo total, escrito en forma vectorial, cuando ustedes resuelvan problemas lo van a escribir en forma escalar, como módulo de un vector por módulo del otro vector por el coseno del ángulo comprendido, es proporcional a la carga neta encerrada. Acá dice Q, pero hay que ver qué encierra. Y esta es la definición de flujo que nosotros habíamos visto la clase pasada. ¿Qué nos va a permitir la ley de Gauss? Nos va a permitir dos cosas. Primero, calcular el flujo en superficies cerradas. Ojo, recuerdan el simbolito de esta integral. Esto es lo único que nos está garantizando que cuando tomemos una superficie, esa superficie tiene que ser cerrada. O irregular, o de las regulares, un cubo, paralelepípedo, algún cilindro o alguna esfera. Superficies cerradas. Y entonces, directamente vamos a calcular el flujo que atraviesa su superficie. ¿Cómo calculamos los flujos en general? Los flujos en general los calculamos por esta formulita. Es decir, los flujos siempre los calculamos como la integral de E por diferencial de S por el coseno del ángulo comprendido. Pero si esta superficie es abierta, tengo que resolver esta integral. Cuando esta superficie es cerrada, esto da la carga neta dividido epsilon sub 0. Por lo tanto, este ya es el resultado de la integral. Y entonces estamos aplicando la ley de Gauss para calcular el flujo. ¿Qué es lo que llamo problema directo? Vuelvo a un ejemplo. Si yo tengo una carga positiva donde el campo es esta distribución radial que tenemos acá, y me piden calcular el flujo en un plano que está acá, es abierta la superficie. Por lo tanto, el flujo S lo tengo que calcular sí o sí como la integral de E diferencial de S coseno del ángulo alfa punto a punto, o phi, como dice acá. Pero no puedo aplicar la ley de Gauss, porque esto es abierto. Tengo que resolver esta integral. Si me lo pidieran en una esfera que encierra la carga, esta superficie S2, que es una esfera de radio A, S2 es cerrada, entonces el flujo en S2, que es la integral en una superficie cerrada, de E diferencial de S coseno de alfa, directamente no hago esta integral. Directamente aplico el problema directo y será la carga que encierra, que es esta carga Q dividido epsilon sub 0. Si esta carga Q valiera 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, directamente 2 por 10 a la menos 6 dividido 8,85 por 10 a la menos 12 ya sería el flujo en S2. Mientras que el flujo en S tienen que sí o sí resolver la integral. ¿Está entendido este problema directo y cómo aplican esta ley de Gauss?
Mientras borro, ¿alguna pregunta? ¿Me escucharon? Se escuchó, profe, no hay dudas. Está. Sí, volví a ver si se me había cortado de vuelta, porque había tanto silencio. Bueno, vamos a continuar ahora con el segundo problema. Entonces, para esta ley de Gauss, una es el problema directo para calcular el flujo. ¿Cuál es la segunda aplicación y la más interesante de la ley de Gauss? Poder calcular el campo eléctrico, porque ese campo está metido dentro de la ecuación de Gauss. Entonces, calcular el vector intensidad del campo eléctrico, es decir, poder calcular el vector E para distintas configuraciones de carga. Pero ¿cómo hacemos para despejar E de acá? Vuelvo a escribir la expresión de la ley de Gauss acá. La integral cerrada en cualquier superficie de E diferencial de S coseno del ángulo alfa es igual a la carga neta encerrada dividido epsilon sub 0. Para poder despejar E de acá adentro, primero tienen que resolver esta integral y después despejar E. Acá está escrito en palabras. Tienen que conocer la distribución de cargas, distribución de fuerzas del campo eléctrico, elegir ustedes una superficie cerrada que permita resolver la integral para después despejar de ahí adentro el valor del campo eléctrico. Guarda con pensar que despejar E es pasar este coseno dividiendo, este diferencial de S dividiendo y la integral dividiendo, porque para hacer eso yo tendría que sacar E fuera de la integral y E tendría que ser constante. Miren esto, si yo tengo una carga puntual y el campo es radial y de estas características, quiere decir que este campo está disminuyendo a medida que yo me muevo en una dirección radial. Entonces el E no es constante, quiere decir que no lo puedo sacar de esta integral. Otro tema, la superficie que ustedes tienen que elegir no podría ser una superficie irregular como esta. Tendría que hacer alguna superficie regular porque, vuelvo a repetir el procedimiento, dada la ley de Gauss, primero resuelvo la integral eligiendo una superficie adecuada que tenga cierta simetría y después a partir de ahí despejo el valor del campo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a ver algunas aplicaciones donde se puede aplicar esta ley de Gauss. Y vuelvo a repetir un concepto que yo ya había mencionado hace un ratito, que si esto lo podíamos haber resuelto por la ley de Coulomb, va a dar el mismo resultado. Pero si no lo podíamos hacer por Coulomb, lo vamos a hacer por Gauss. Vamos a empezar con una carga puntual en un punto P que se encuentra a una distancia R de la carga. Es decir, quiero calcular por Gauss el campo para una carga puntual que le voy a llamar más Q, positiva, podrían llamarla Q1, en un punto P que esté a una distancia R. Puedo dibujarlo acá en la horizontal o en cualquier lugar, porque el campo existe en todos los puntos del espacio que rodean esta carga. Este resultado lo habían hecho por Coulomb y sabían que era un vector que era radial y hacia afuera y que valía la constante K por la carga, que era Q dividido la distancia al cuadrado. Ya sabía el resultado porque esto lo habíamos hecho por Coulomb. Ahora vamos a ver por Gauss cómo vamos. Entonces observen la distribución que tenemos acá, la carga y el punto P. Acá el punto P lo tomé en un lugar a un ángulo alfa. Voy a escribir antes de mirar la fórmula la ley de Gauss. Teníamos que hacer la integral en una superficie cerrada de E diferencial de S por el coseno del ángulo alfa, que formaban el campo y el diferencial de superficie, y esto era la carga neta encerrada dividido epsilon sub 0. Pero yo tengo que elegir una superficie que me permita resolver esta integral para despejar el campo. Entonces,
Por supuesto que no puedo elegir una superficie, por más cerrada que sea, si es irregular, porque jamás van a poder resolver esa integral. ¿Qué superficie deberíamos elegir? Una esfera concéntrica con la carga de radio R. Voy a tratar de dibujarla, después la borro. O sea, una esfera concéntrica con la carga que pase, de radio R, que pase por el punto. ¿Por qué? Porque en esta esfera, cualquier diferencial de superficie que es radial y hacia afuera, con los vectores campo, forman un ángulo alfa de 0 grados. En todos los puntos. Miren por acá, un diferencial de superficie y el campo forman 0 grados. Además, por estar a la misma distancia R, acá está medio deformada porque la dibujé medio mal, el campo va a ser constante, entonces lo voy a poder sacar fuera de esta integral. Miremos la resolución, si quedó claro esto, a través de algún dibujito un poco más prolijo que este que está acá. Pero la superficie imaginaria para este problema es una esfera de radio R concéntrica con la carga. Acá se borró medio rápido, pero observen en todos los puntos el vector diferencial de superficie y el campo forman 0 grados. Además, todos los puntos están a la misma distancia de la carga y entonces este campo es constante. Si el campo es constante y el ángulo es 0, saco E fuera de la integral y la integral a través de esta superficie cerrada, que es la esfera, acá me faltó el dibujito, va a ser la superficie de la esfera. Pero observen, coseno en todos los puntos es 0, luego quedó 1 y el campo que es constante lo saqué afuera de la integral y me queda E por S. ¿Quién es S? La superficie de esta esfera de radio R. La superficie lateral de una esfera valía 4pi por radio al cuadrado, entonces reemplacé la superficie por esto y logré resolver la integral y entonces lo único que me queda es despejar E, que ya se están dando cuenta que da este mismo resultado, que era el mismo resultado de la ley de Coulomb. Y entonces acá tienen una aplicación de la ley de Gauss para el caso de una carga puntual. Si lo quisieran escribir como vector, directamente está en una dirección radial. Digamos, si el punto estuviera acá, estaría según I, versor I. Si el campo estuviera acá, estaría en más J. Si el campo estuviera acá, estaría en menos J. Genéricamente decimos que está en una dirección radial E sub R, donde E sub R es un versor en esa dirección. Pero el módulo del campo da exactamente lo mismo que habíamos encontrado por la ley de Coulomb. Vuelvo a ver si hay alguna pregunta hasta ahí. Es una aplicación y cada vez que quieran demostrar el campo de una carga puntual tienen que hacer ese análisis. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó entendido? Vuelvo a mostrar en este esquemita cómo era la distribución de líneas y cómo es la superficie. Guarda, está deformada la transparencia. Esto es una esfera de radio R, porque acá pareciera que es una elipse. En el apunte teórico está perfecto el dibujito. Esto lo voy a pasar bastante rápido porque es uno de los temas que no voy a incluir en el parcial y no van a resolver estos ejercicios. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado al principio del cuatrimestre que había algunas cosas que íbamos a reducir por razones de tiempo en esta versión de cuatrimestre un poco más acortado desde la virtualidad? Estamos hablando de cómo aplicar Gauss para calcular el campo adentro y afuera de una esfera.
una esfera de radio R para puntos en el interior, perdón, una esfera de radio A para puntos en el exterior, si R es mayor que A. Es decir, un punto por acá donde el radio es mayor que el radio de la esfera. La distancia al centro de la esfera es mayor que el radio de la esfera. Todas estas figuras están ligeramente deformadas y parecen esferas porque transformé mi transparencia, mi PowerPoint, de 4.3, que era el original, a 16.9. Bien, ¿qué tomamos? Una gaussiana, que sería esta esfera verde de radio R, para que R sea mayor que A. Y entonces, como encierra toda la carga, directamente este resultado es exactamente igual a el de una carga puntual. Lo único que hicimos algunas simplificaciones, pero miren este resultado que está acá. Es exactamente el mismo resultado que habíamos visto para una carga puntual. Vuelvo a esto. Si yo tomé una esfera como gaussiana de radio R y Gauss dice que esto es proporcional a la carga neta encerrada, que acá dentro haya una carga puntual de valor Q, o que haya una esfera uniformemente cargada donde la carga total es Q, es exactamente lo mismo. Porque lo que dice la ley de Gauss es que el flujo, que es todo esto que está escrito acá, es proporcional a la carga neta encerrada. No importa mucho la forma que tenga la carga. Como vemos, este campo es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Por lo tanto, fuera de la carga, el campo va a ir disminuyendo cuando la distancia va a ir aumentando. O sea, me da esta exponencial decreciente porque es inversamente proporcional al radio al cuadrado. Esto, si lo analizan, es porque han reemplazado la carga en función del volumen de la esfera. Recordando que el volumen de la esfera vale 4/3 por pi por el radio al cubo. No importa mucho, es una constante que está acá. ¿Qué pasa adentro de la esfera? Habría que tomar una gaussiana que sea esta esferita interior, donde el radio sea menor que el radio de la esfera exterior, que era A. Por lo tanto, la carga que encierra es una parte de la carga total. Es decir, si la carga total en la esfera de radio A, esta esfera violeta, es Q, lo que encierra la gaussiana va a ser una parte de esa carga que es Q'. Y el valor de esa carga Q' es, bueno, proporcional a la densidad y al volumen de esa esferita. Este es un problema de proporcionalidad directa o de densidad de carga. Recuerden que alguna vez con cargas distribuidas habíamos visto que la densidad de carga era la carga por unidad de volumen, quiere decir que la carga será la densidad por el volumen. Calculada esta carga encerrada, después aplico la ley de Gauss y llegamos a esta expresión. Paso rápido porque digo, no van a entrar estos temas en los parciales ni en los ejercicios. Pero ¿qué vemos adentro? Que es proporcional al radio. Es decir, el campo en el interior es directamente función del radio. Quiere decir que en el interior va a ir aumentando. Mientras que en el exterior, ya lo habíamos visto en la transparencia anterior, era inversamente proporcional al radio. Entonces el campo va disminuyendo. Si les muestro todo junto, acá está clarito cómo es el campo en el interior y cómo es el campo en el exterior. Pasamos a analizar otro problemita, que es el alambre recto infinitamente largo. Este problema lo habíamos calculado también por Coulomb.
Quiere decir que ahora que lo calculemos por Gauss, el resultado final del campo va a ser exactamente el mismo. Este alambre recto infinitamente largo tenía una distribución de líneas que la habían visto recién en el simulador, que eran radiales en planos normales al alambre y uniformes en planos longitudinales. Pero como el alambre es infinitamente largo, no tiene ninguna deformación porque no tiene bordes. ¿Qué es aplicar la ley de Gauss? Es elegir una superficie adecuada para poder integrar E diferencial de S por el coseno del ángulo, igualarlo a la carga neta encerrada y dividirlo por epsilon sub 0, poder resolver la integral y despejar el campo. ¿Cuál es la superficie simétrica a estas líneas para poder integrar? Otro cilindro, como este amarillo que está dibujado acá, que es perpendicular a estas líneas. Voy a tratar de dibujar el cilindrito acá. Obviamente que no es un cilindro que encierra todo el alambre, porque el alambre es recto e infinitamente largo. Encerrará parte. Toma un largo H del alambre. Pero ¿por qué voy a poder resolver esta integral? Y observen la pequeña diferencia. Cuando era una carga puntual, lo que elegí fue una esfera de radio R. Acá estoy eligiendo un cilindro. Porque si yo en el alambre recto infinitamente largo eligiera una esfera, no podría resolver esta integral porque, primero, todos los puntos están a distinta distancia del alambre. Ojo que no es una circunferencia como se ve acá, tiene que ser espacial. Y entonces, si el campo no es constante, no lo puedo sacar afuera. Los ángulos de los diferenciales de superficie forman ángulos muy variables con el campo, y entonces el coseno de alfa no es constante. La única superficie adecuada que tiene cierta simetría para este alambre recto infinitamente largo es exactamente ese cilindro. Y entonces, antes de pasar a la próxima transparencia, les voy a comentar que en la superficie lateral del cilindro, los vectores campo con los vectores superficie forman 0 grados. Y todos los puntos de esta superficie lateral amarilla del cilindro están a la misma distancia del alambre recto, que es el centro. Y entonces el campo es constante. Pero en las tapas, cualquier vector diferencial de superficie que es hacia afuera, con el campo que es radial, forman 90 grados. Y entonces acá iría el coseno de 90, quiere decir que estas integrales se me van a hacer 0. Volvemos a aplicar la ley de Gauss a este caso del cilindro. Volví a repetir el mismo dibujito. Entonces yo debo resolver la integral en la superficie cerrada. La superficie cerrada es la superficie lateral más la superficie de una base más la superficie de la otra base. Es decir, esta base de este lado más la base del otro lado. Acá le llamo S1 a una de las bases, S2 a la otra base y la superficie lateral. Esta es la integral cerrada. 3 integrales abiertas, porque ahora esto es un círculo, es abierto. Esto, que es la superficie lateral, al no tener ninguna de las dos bases, también es abierta. Y la otra base es otro círculo. Observen cómo la integral cerrada se transformó en 3 integrales abiertas. ¿Por qué no había pasado esto en la carga puntual? Porque tomé una esfera de radio R, o de radio, sí, bien digo, de radio R, y esto es una única superficie continua. Entonces, para hacerlo rápido, esta integral me va a dar 0. Porque en esta superficie lateral de esta base, cualquier vector diferencial de superficie se toma hacia afuera y el campo radial forma 90 grados. Y esto que era por el coseno del ángulo comprendido me da 0. En esta otra base también me da 0 esta integral, porque cualquier diferencial de superficie se toma hacia afuera y el campo
es radial y forma 90 grados. Pero en la superficie lateral, la única que me queda dentro de la integral, el ángulo en todos los puntos es 0 y el campo es constante, porque todos estos puntos están a la misma distancia del centro. Entonces lo puedo sacar factor común. Observen que me quedó E por S, que es la integral en esa superficie lateral, porque el coseno de 0 vale 1. ¿Y cuánto vale la superficie lateral de ese cilindro? Vale el perímetro de esta circunferencia, que es 2pi por el radio, que es I, por H. 2pi por I por H igual a la carga neta encerrada dividido epsilon sub 0. Otro detalle también que deberíamos haber tenido en cuenta, pero estas integrales se me hicieron 0 porque el coseno dio 90, pero el campo nunca fue constante, porque si tomara un punto por acá muy cerca del alambre, el campo sería muy grande, y un punto por acá más lejos, el campo sería más chiquitito. Si esto lo dibujara en escala, yo vería un dibujo de este estilo. No me preocupó mucho que el campo no fuera constante porque se me hizo 0 esta integral porque iba por el coseno de 90, lo mismo que esto. ¿Cuánto vale la carga neta encerrada? La carga neta encerrada directamente es la densidad por el largo. Recuerden que en este caso la densidad era la carga por unidad de longitud, por lo tanto cualquier carga será sigma por la longitud, y en este caso va a ser sigma por h o rho por h, porque llamamos rho a la densidad y h al largo del cilindro, que es lo que encerró carga. Si reemplazamos estos valores en esta formulita y despejamos el campo, obviamente que llegamos a este módulo, trabajo que deberían completar ustedes con lápiz y papel, y creo que en el apuntecito teórico está bastante más desarrollado, pero observemos rápidamente acá, que si yo reemplazo primero Q por su valor, que es ρ por h, esto me va a quedar que E por 2pi por I por h es igual a ρ por h sobre epsilon sub 0. Este h con este h se me va, este 2pi pasa dividiendo, y entonces me está quedando este, que es el valor del campo. Que si recuerdan lo que calculamos por Coulomb, daba exactamente este mismo resultado. Si lo quieren expresar como vector, bueno, obviamente que está en una dirección de este versor que lo llamamos E sub L. Por supuesto que si este fuera el alambre recto infinitamente largo y el punto estuviera acá, directamente estaría en la dirección de menos J. Allá estaría en la dirección de más J, pero como acá está representado espacialmente, bueno, está en una dirección radial, donde E sub L es un vector normal a a la superficie. Este es el caso de el alambre recto infinitamente largo. ¿Alguna pregunta? Bien, es cuestión de volverlo a mirar, volverlo a hacer. Bien, vamos a la plancha infinita. Para la plancha infinita, uniformemente cargada, no podemos aplicar Coulomb. De hecho, les había dado en la clase pasada cómo era la distribución de la plancha infinita, que también lo vimos recién en la simulación, donde si la plancha estaba cargada positivamente, las líneas eran uniformes en los dos sentidos. La hacían en la plancha y se iban hasta el infinito, que esto si los veíamos en un plano, veíamos esta distribución de líneas. Y que yo les había dado por decreto la definición del campo que valía sigma sobre 2 epsilon sub 0, donde sigma es la densidad de la plancha. No se puede hacer por Coulomb.
sí lo vamos a poder hacer por Gauss. Es decir, sí por Gauss vamos a llegar a este resultado, volviendo a hacer directamente la integral cerrada a lo largo de una superficie adecuada, d por diferencial de s por el coseno del ángulo alfa, directamente la carga neta encerrada dividido epsilon sub 0, eligiendo esta superficie. Superficie que para una carga puntual fue una esfera, superficie que para una línea recta infinita fue un cilindro, y ahora vamos a ver qué es para la plancha infinita. Es decir, para la carga puntual lo pudimos hacer por Coulomb y por Gauss, y dio el mismo resultado. La línea recta infinitamente larga la pudimos hacer por Coulomb y por Gauss y dio el mismo resultado. Una línea finita de carga no la pudimos hacer por Gauss, sí la pudimos hacer por Coulomb, pero por Gauss no, porque hay deformaciones en las puntas. Deformaciones que vieron en la simulación. Deformaciones que me cuesta dibujar a mí a mano acá y que me costó la clase pasada, pero en la simulación que les mostró Sole hoy se vio muy clarito. Bien, ¿cómo elegimos la superficie para poder resolver esta integral y calcular esto por Gauss? Entonces, la superficie que nosotros vamos a elegir es un cilindro cuyo eje sea perpendicular a la plancha y que contenga la plancha en algún punto intermedio. Que si hacemos un corte en este plano, vamos a ver a la plancha vista como una línea y el cilindro visto como este rectángulo. Observen que este cilindro, otra vez, tiene una superficie lateral y dos bases, que vamos a llamar S1 y S2. Pero ahora, el flujo sale solamente por las bases, a diferencia del alambre recto infinitamente largo, que el flujo salía por la superficie lateral, por las distribuciones de líneas. Esto ayuda a resolver la integral. Si yo tratara de dibujar acá un diferencial de superficie, que es radial y hacia afuera, y el campo, que es uniforme y paralelo a las líneas, ¿ven que en la superficie lateral forma 90 grados? Este es un diferencial de superficie y este es el campo. Por acá, en cualquier lugar de la superficie lateral, este es un diferencial de superficie y este es el campo. Mientras que en estas bases, cualquier diferencial de superficie que se toma hacia afuera y el campo que se toma paralelo a las líneas forman 0 grados. Si los ven acá se ven mucho más clarito. Esto es un diferencial de superficie y este es el vector campo. Mientras que en esta superficie lateral, este es un diferencial de superficie y este es el vector campo. Entonces, la integral cerrada a lo largo de toda esa superficie de E diferencial de S por el coseno del ángulo alfa es la integral en la superficie lateral más la integral en la superficie de la base 1 más la integral en la superficie de la base 2. Casi lo mismo que en el alambre recto infinitamente largo, porque obviamente si yo elegí un cilindro y tengo que hacer la superficie cerrada, tengo que hacer una base, la otra base y la superficie lateral. Pero acá, esta integral me da 0, porque acá el ángulo es de 90 grados. Donde acá el ángulo es de 0 grado, en la base 1,
por esto que vemos acá. El diferencial de superficie hacia afuera y el campo hacia afuera forman 0 grados. Y acá también el ángulo es 0 grados en las dos bases. Quiere decir que esto me va a dar 2 veces, esta me va a dar 2 veces el campo constante por la integral del diferencial de S por el coseno de 0, que es 1. Y esto que me va a dar 2 veces E por S, donde S es la superficie de esta carita, que es la base del cilindro que hemos elegido. Es esta superficie S que está acá. ¿Qué hemos logrado? Lo que dijimos siempre con Gauss, resolver la integral para después despejar el campo. Y si miran lo que dio, es el resultado que habíamos dicho la clase pasada por decreto, pero ahora resuelto y aplicada esta ley de Gauss. Entonces puedo asegurar que el campo de una plancha infinita uniforme, saliente en los dos sentidos, en todo punto vale sigma sobre 2 epsilon sub 0. Campo que es constante. Porque estas líneas paralelas, uniformemente distribuidas, se van hasta el infinito. Por lo tanto, ¿cuánto vale el campo acá en un punto muy cercano? Sigma sobre 2 epsilon sub 0. En un punto más alejado, lo mismo, porque el campo es constante. ¿Y cuánto vale el campo en el infinito? Exactamente sigma sobre 2 epsilon sub 0, porque este campo es constante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto es bastante más complicado que los temas anteriores. Por lo tanto, si hay preguntas, en algún momento se las aclaramos. ¿Continuamos? Plancha infinita, campo sigma sobre 2 epsilon sub 0, con la demostración hecha a partir de esta ley de Gauss y de esta simetría plana infinita. Voy a pasar medio rápido lo que sigue, porque es qué pasa con varias planchas infinitas. Un tema que hicimos la clase pasada, pero que ahora lo vamos a hacer un poquito más prolijito y lo vamos a mostrar en estas transparencias que están acá. Que algunos de los ejercicios están en el práctico 3. Vamos a tener dos planchas planas infinitas, una con carga más y una densidad sigma 1 positiva, y una con carga menos y una densidad sigma negativa. Pero después vienen varias alternativas, que es que las densidades sean iguales o sean distintas. Entonces, lo que tenemos que hacer es la superposición. ¿Se acuerdan que la clase pasada lo hicimos a mano? La plancha positiva tendrá esta densidad de carga y el valor numérico, lo que comentó Fernando hoy, en la clase pasada cuando hicimos el ejemplo le habíamos errado en el valor numérico del cálculo. Si esta plancha tiene una densidad sigma 1, el campo de esta plancha, que está representado en escala con estas líneas, valdrá sigma 1 sobre 2 epsilon sub 0. Por separado, la plancha negativa, que tiene una densidad sigma 2, observen que mayor, el campo de la plancha 2 con líneas hacia la plancha por ser negativa tendrá un valor que es sigma 2 sobre 2 epsilon sub 0. Pero ¿qué pasa cuando tengo las dos planchas y hago la superposición? Ahí la ven. Observemos que en este sector, como esta tiene una densidad positiva y esta tiene una densidad negativa, las líneas se restan, porque unas van en un sentido y las otras van en el otro sentido.
Lo mismo ocurre en este sector. Estas dos se están anulando. Estas dos se están anulando. Quiere decir que acá me están quedando estas dos líneas celestes. Acá estas dos se están anulando. Estas dos se están anulando. Estas dos se están anulando. Me están quedando estas dos líneas celestes. O estas cuatro, si yo tomo otro metro cuadrado más. ¿Qué saldo neto me queda? Acá adentro se están sumando todas. Entonces observen que la densidad total, como acá se me están anulando las de afuera, pero no todas, se me anulan estas dos. O si quieren pueden anular esta con esta. Lo importante es que me está quedando una sola acá. Esta con esta, y me está quedando una sola. Esta con esta con esta. Acá pasa lo mismo, pero acá se me están sumando. Entonces miremos cómo quedan. Al restarse, acá quedó una distribución de una línea por cada metro cuadrado, mientras que acá me quedaron 4. Y esta es la distribución completa, que obviamente hay que hacerlo a escala, y que es lo que hicimos la clase pasada, y es lo que van a tener que hacer en algún ejercicio del práctico 2 y en varios ejercicios del práctico 3. Esto también lo voy a pasar muy rápido. Después les voy a subir el Power, así lo van a poder seguir viendo, porque creo que en el apunte teórico no está. Y acá analizamos todas las alternativas. La primera es esta. Las planchas con distintos signos, pero con iguales densidades, que es ligeramente distinto al que hicimos recién. El que hicimos recién era distintos signos, pero distintas densidades. Acá estoy analizando el de distintos signos, pero iguales densidades. Entonces miren la superposición. Estamos de acuerdo que ahora se anula esta con esta, esta con esta, esta con esta, y acá adentro se suman todas, y acá se anulan todas. Quiere decir que el campo me da exactamente 0 afuera y el doble de líneas adentro. Vamos a otro esquema que es este. Con iguales signos y con iguales densidades. Acá debería decir sigma 1 y sigma 2. No sé por qué dice eso. Creería que en el apuntecito teórico está bien. Acá me convirtió las letras griegas en letras comunes. Entonces miremos la distribución en dos colores. Para la positiva roja, las líneas rojas, y para la positiva fucsia, las líneas fucsias. ¿Qué está pasando afuera? Se suman. ¿Qué está pasando adentro? Se restan. Luego, la distribución es 0 en el interior y el doble en el exterior. Miremos este esquema, que es otro de los casos. Acá estamos analizando, igual que el anterior, con iguales signos, pero las dos negativas, iguales densidades. Las dos negativas. Bueno, hay que hacer la superposición, hay que dibujar las líneas, una celeste más clarita y una azul más oscura, pero observen, por ser negativa las dos, las líneas van hacia la plancha, luego se suman en el exterior y se restan en el interior. Y como las densidades son iguales, la distribución de líneas son iguales, y entonces ¿qué me está quedando? El campo 0 en el interior y el doble en el exterior, con la pequeña diferencia que acá se van por ser positivas las dos planchas y acá llegan por ser negativas las dos planchas. Y vamos rápido a las alternativas que nos están quedando. Una positiva y una negativa con densidades distintas. Es lo que vimos en el primer ejemplo y hice la clase pasada.
Son más las que se van, se anula esta con esta, se anula esta con esta, por lo tanto queda alguna afuera, yéndose, porque lo que está diciendo es que la densidad positiva es más grande que la negativa. Si este sigma 1 valiera 4A y este sigma 2 valiera menos 3A, estoy hablando de este caso. Más grande la positiva que la negativa. Entonces el campo queda más tenue en el exterior y reforzado y más grande en el interior. Otra alternativa más sería esta que sigue, que también tienen distintos signos, pero ahora es más grande la densidad de la negativa. Si miran acá, son más cantidad de líneas celestes que líneas rojas. En cambio acá había más líneas rojas que líneas celestes. Y miren el resultado. Queda menor en el exterior, pero con líneas que llegan hacia la carga. Acá se iban de la carga. Y más reforzado en el interior. En los cálculos y en la superposición, haciendo los valores, calculando cada uno de estos campos por la formulita, es decir, aplicando que el módulo del campo es sigma sobre 2 epsilon sub 0, calculando para la positiva, para sigma 1 y para la negativa, para sigma 2, y buscando una escala van a llegar a esto. Otra alternativa más, las dos del mismo signo con sigma 1 mayor que sigma 2. Y entonces observen al revés que lo que dio hoy, reforzadas afuera y más tenue en el interior. Y las dos negativas lo mismo. ¿Quedó más o menos claro? Les va a quedar en el Power estas demostraciones y acá en el práctico 3 hay un ejercicio que justamente es este, que tienen todas las alternativas posibles para calcularlos y dibujarlos en escala. Observen, densidades iguales, una positiva y la otra negativa. Densidades iguales, las dos positivas. Densidades iguales, las dos negativas. Densidades de distintos signos, pero más grande la positiva. Del mismo signo, pero más grande sigma 1. De distintos signos, pero más grande sigma 1. Observen que acá la negativa es más grande, en cambio acá la positiva es más grande. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó más o menos claro? Sí, sí, profe. De mi parte, ninguna pregunta. Bien. En la teoría, en la unidad 3, van a encontrar una cosa que yo expliqué la clase anterior, que era el movimiento de partículas en campos eléctricos, que hoy no lo voy a retomar, pero para un campo uniforme. Observen que para una partícula positiva en un campo uniforme, lo primero que calculaba era la fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica era el campo por la carga. Y luego, dividiendo la masa, calculaban la aceleración. Algo parecido a lo que les explicó Soledad recién, pero con la diferencia de que esta aceleración es constante porque el campo es uniforme. Y si la aceleración es constante, dependiendo de las condiciones iniciales, el movimiento era o rectilíneo uniforme, o rectilíneo uniformemente acelerado, o si la velocidad formaba un ángulo alfa con el campo, tenía una componente de movimiento uniforme en un sentido, que era el vertical, y una componente de movimiento acelerado en el otro, y esto daba una parábola. Esto está explicado en la teoría del práctico 3, o sea, está en la teoría de la unidad 3, pero hay ejercicios en el práctico 2.
Observen que acá estaban todas las alternativas, como ejercicio 16 del práctico 2, pero la teoría está allí. Y obviamente con campos radiales, donde la aceleración es función de la posición, directamente no hay ningún ejercicio y tampoco va a entrar en los parciales. Directamente lo que mostró Sole recién es simplemente orientativo e ilustrativo. Bien, si no hay preguntas, seguimos con un temita más. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando tengo un dipolo en un campo uniforme. Lo que mostré recién y lo que implican esos ejercicios es si yo tengo una carga dentro de un campo uniforme. Y vuelvo a repetir el concepto que es interesante. Sobre esta carga aparece una fuerza que en módulo es igual a la carga por el campo. Luego, también esto es masa por aceleración. Y entonces la aceleración sobre esta partícula es la fuerza que es la carga por el campo dividido la masa. Esta aceleración que apunta en este sentido va a ser que, dependiendo de cómo sea la velocidad, la partícula se mueva o con un movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado o con un tiro oblicuo, un movimiento parabólico. Pero lo que yo quiero ver ahora es qué pasa cuando tengo un dipolo adentro de este campo uniforme. ¿Se acuerdan que el dipolo eran dos cargas, una positiva y una negativa del mismo valor? Entonces, vamos a suponer que ese dipolo tiene un momento dipolar que ya lo habíamos definido en la clase pasada, que era Q por A. Entonces, lo que yo estoy teniendo es esto, cuando el dipolo esté adentro del campo eléctrico. En realidad, sobre cada una de las cargas sigue apareciendo la fuerza que habíamos mencionado hoy, que vuelvo a hacer el dibujito acá. Si yo tengo un campo eléctrico uniforme, cuando yo tenga una carga, aparece una fuerza y una aceleración. Entonces, sobre la carga positiva va a aparecer una fuerza que apunta en el sentido del campo y esa fuerza valdrá la carga por el campo, pero sobre la carga negativa va a aparecer una fuerza que sigue valiendo la carga por el campo, pero apunta en el sentido contrario. Entonces, estas fuerzas que a una carga puntual la movían, acá no las pueden mover, porque si estas cargas se movieran, voy a hacer el dibujito acá, ¿este rojo se está viendo? Porque ya veo que nosotros ahora lo vemos perfecto, pero después en el video aparece confuso como el otro día. ¿Por qué estas fuerzas en el dipolo no pueden mover a las cargas? Porque se acuerdan que el dipolo era una configuración que tenía una fuerza fija, una carga fija a una distancia fija, y si estas cargas se movieran, se rompería el dipolo porque esta distancia empezaría a aumentar. Y el dipolo es una unidad que mantiene la carga igual, una positiva y otra negativa, pero a una distancia que es igual. Por ese, este momento dipolar vale Q por A. Entonces, si estas fuerzas no pueden producir un movimiento rectilíneo de estas partículas, ¿qué van a producir? Van a producir un momento que va a tratar de hacer girar a este dipolo en este sentido. Recuerdo algo de física 1 que era cupla o par de fuerzas. Si yo sobre un sistema como es el dipolo tengo dos fuerzas paralelas y opuestas de igual valor, esto lo que producen es un giro, una cupla. Miremos esto. Supongan que esto es una llave cruz. No dibujo la otra parte de la llave. Y yo le hago fuerzas iguales y opuestas.
Obviamente que no puedo mover cambiando esta distancia porque estaría rompiendo la llave. Esto va a girar. O una canilla. Obviamente que si esto es una llave cruz, acá estoy aplicando las fuerzas a una parte de esa llave. Esto directamente no se los dibujo. Entonces, volviendo a la conclusión, digo, estas fuerzas que aparecen sobre el dipolo no pueden producir un movimiento moviendo las partículas porque romperían el dipolo, pero sí producen una cupla o par de fuerza que los hace girar. Y entonces, por alguna razón que deberían recordar de física 1 o de alguna otra materia, seguramente esto también lo van a ver en estabilidad, la cupla vale cualquiera de estas fuerzas por la distancia que sería esta que la separa, la menor distancia. La fuerza por A por seno de alfa, donde A por seno de alfa es esta distancia D. Les vuelvo a dibujar este triangulito que vemos acá, donde este es el dipolo, esta es la distancia A, esta es la distancia que separa las fuerzas, voy a dibujar las fuerzas también. Esta distancia valdrá A, perdón, se llama A la distancia del dipolo, por el seno de alfa. Observen que esto es el cateto opuesto. Cualquiera de las fuerzas por esa distancia me da la cupla. Y como esas fuerzas valían Q por E, me queda esta expresión. Entonces la cupla que hace girar el dipolo, que lo llamo tau, representado por esta letra griega, es la carga por el campo por A por seno de alfa, donde Q, cualquiera de las cargas del dipolo, es el campo eléctrico constante en el cual está metido el dipolo, A es la distancia que separa las cargas, y el seno de alfa es el angulito que forma el dipolo con el campo. Suponga que está formando 45 grados, será el seno de 45. Si al dipolo yo se los dibujara así, el ángulo alfa es tendiente a 90, piensen más o menos 80 grados. Irá por el seno de 80. Como Q por A es P, también lo puedo escribir así. Estas son las fórmulas finales para calcular la cupla en módulo. Lo voy a escribir así. Y entonces, para resolver problemas, directamente pueden reemplazar los valores en esta formulita. O hacer toda esta demostración en caso que me pidiese el problema calcular el valor, demostrar la fórmula de la cupla. Bueno, hasta acá escrito en palabras lo que terminamos de ver ahí con esta expresión. Observen que la cupla es directamente proporcional a la carga del campo y al seno del ángulo alfa que forman. Por lo tanto, cuando el ángulo alfa valga 0,180, el seno es 0 y la cupla es 0. Es decir, con ángulos 0,180, la cupla es 0. Si la cupla es 0, no hay movimiento. Este es un movimiento de rotación que producía la cupla. Si esta cupla es 0, no hay rotación. Quiere decir que si no hay rotación, el dipolo está en equilibrio. Hablamos de equilibrio inestable, cuando el ángulo es 180, ahora lo vamos a explicar un poquitito más, o equilibrio estable cuando el ángulo es de 0 grados. Mientras que el momento es máximo cuando el ángulo es de 90 grados, porque el seno de 90 es igual a 1. Vamos a ver en algún esquemita como estos que están acá. Voy a pasar un poquitito esto que está aquí. Entonces miremos esto. Este angulito es de 0 grados. Es decir, cuando la carga positiva está aquí y la carga negativa está aquí. El campo y el momento P forman 0 grados.
Acá, cuando la carga positiva esté a la izquierda y la carga negativa esté a la derecha, te los voy a dibujar a mano, el campo va hacia la derecha, pero el dipolo que tiene la carga positiva aquí y la carga negativa aquí, el momento dipolar va hacia la izquierda. Recuerden que P iba de la negativa a la positiva. Entonces, entre P y E, estamos hablando de 180 grados. A diferencia de este ejemplo, donde P y E formaban 0 grados. Los dos, la cupla es 0. Los dos casos son de equilibrio. Pero ¿qué ocurre en este caso? Esto es un equilibrio estable, porque esta misma cupla trata de siempre volver el dipolo a esta posición. Mientras que en esta posición el equilibrio es inestable, porque si se separara un poquitito de esta posición, ya la misma cupla lo haría girar 180 grados y lo pasaría a esta posición. Se los voy a tratar de dibujar acá. Es cierto que mientras que el dipolo esté en esta posición, la cupla es 0. Pero si yo girara un poquitito el dipolo, lo dibujé algo mal acá, la fuerza sobre la carga negativa es así, y la fuerza sobre la carga positiva es así. ¿Qué quiere decir? Que esta cupla ahora empieza a existir y trata de llevarlo a aquella posición. Cualquier cosa habría que analizarlo bien en el apunte para ver estos dos equilibrios, pero volviendo al tema, digo, si la cupla es 0 hay equilibrio, pero una cosa es 0 con un ángulo de 180 grados y la otra cosa es 0 con un ángulo de 0 grados. Quiero recordarles de los equilibrios cuando eran estables e inestables, equilibrios de otro tipo. Si yo tengo sobre una superficie cóncava una esferita, cuando la esferita esté en esta posición, eso es un equilibrio estable, porque esta esferita está quieta ahí, pero si trato de separarlas, la misma conformación de la superficie cóncava la vuelve a la posición de equilibrio. Mientras que si la esfera fuera convexa y yo la esferita la pongo ahí, también está en equilibrio, pero esto es un equilibrio inestable, porque en cuanto yo separe a la esferita de esa posición, obviamente que las mismas fuerzas tratan de, no vuelven a la posición de equilibrio. Esto es un equilibrio inestable, mientras que esto es un equilibrio estable. Bueno, acá pasa lo mismo con el dipolo. Si el dipolo estuviera en esta posición, si yo lo separo, las mismas fuerzas y la misma cupla lo tratan de volver. Mientras que si de acá lo separo, para cualquiera de los dos lados, la misma cupla lo trata de girar 180 grados. Y finalmente, cuando está a 90 grados, tenemos la máxima cupla, que es esto que vemos en este ejemplo que está dibujado ahí. Esto es más fácil de ver porque, bueno, si el ángulo es de 90, por supuesto que la cupla es máxima. ¿Y qué hará este dipolo? Girará 90 grados hasta llegar a la posición de equilibrio estable. Es decir, esta cupla lo trata de hacer girar, acá la ven clarita la cupla, de tal manera que esta carga positiva llegará a esta posición, la carga negativa llegará a esta posición, que sería este caso. Vuelvo para atrás. En definitiva, hemos calculado la cupla que trata de hacer girar al dipolo. En ese análisis que hicimos recién, obviamente que analizábamos ángulos variables entre 0 y 180 grados. Pero en algún problema en particular era calcular la cupla de un dipolo cuando está a 30 grados. Y por supuesto que ahí, si me dicen calcular la cupla cuando el dipolo está a 30 grados,
que sería un dibujo parecido a este, directamente reemplazo los valores y me dará un número para la cupla. O calcular cuando el dipolito está a 120 grados. Se los voy a dibujar más o menos. La positiva acá y la negativa por acá, donde el ángulo entre este es el P y este es el campo, ahí ven los 120 grados. Bueno, reemplazarán y calcularán la cupla. Vuelvo a repetir, si pide la demostración tendrán que hacer todo esto. Si pide el análisis de los equilibrios estable, inestable e indiferente, estable e inestable, directamente van a hacer el análisis que hicimos recién o van a calcular problemas en puntos muy particulares. Hay algún ejercicio que dice calcular la cupla para ángulos de 0, 10 grados, 90 grados, 120 grados, 180 grados. Tendrán que repetir este procedimiento varias veces. Además de calcular la cupla, es interesante calcular la energía potencial que tiene el dipolo. Voy a pasar medio rápido esto, pero quiero recordar más o menos lo siguiente. Cuando hay movimientos de traslación, hay fuerzas y hay movimientos de traslación lineales, cualquier diferencial de trabajo es igual a cualquier diferencial o aumento de energía, y estos trabajos eran la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo alfa que comprendía. Este es el trabajo cuando hay fuerzas y desplazamientos. Recuerden que cuando la fuerza es constante y el trabajo se calcula por esta formulita, posiblemente el trabajo fuera la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo alfa. Esto es cuando hay desplazamientos. Cuando hay cuplas y rotaciones, cualquier diferencial de energía es igual al trabajo y vale la cupla por el diferencial del ángulo. No sé si lo recordarán de movimientos de rotaciones si no tienen la formulita escrita acá. Vuelvo a repetir, cuando hay desplazamientos, cualquier diferencial de trabajo es la fuerza por el diferencial de distancia y por el coseno del ángulo comprendido, pero cuando hay rotaciones será la cupla por el diferencial del ángulo. Si esto quedó entendido, al menos escrito ahí, como acá tenemos cupla y rotaciones, directamente estoy diciendo que cualquier diferencial de trabajo es la cupla por el diferencial del ángulo. Como la cupla, por lo que habíamos visto en la formulita anterior, valía lo que está escrito acá, P por E por el seno del ángulo alfa, por diferencial de ángulo me da el diferencial de energía. ¿Qué quiero hacer yo acá? Yo quiero calcular la energía potencial de este dipolo. Por lo tanto, directamente tendré que integrar esta expresión, donde P es una constante, que era el momento dipolar que valía cualquiera de las cargas por la distancia, y es el campo uniforme que es constante. Entonces esa integral es muy fácil de sacar, porque P por E lo saco afuera constante y la integral del seno es menos coseno. Si lo integro entre un ángulo alfa 1 y un ángulo alfa 2, directamente me dará la variación de energía, que será, recuerden la regla de Barrow, menos P por E coseno de alfa 2, menos el límite inferior, que es menos P por E coseno de alfa 1. Cada una de estas expresiones será la energía en el punto 2 y la energía en el punto 1. Pensando que el dipolito lo estoy moviendo desde un ángulo que es alfa 1 hasta un ángulo que es alfa 2. No sé, por ejemplo, entre 30 y 85 grados. O entre 10 y 140 grados. Eso dependerá del problema en particular. O sea, entre 10, más o menos así,
entre 10 grados el dipolito, casi así, y 140 grados el dipolito así. Recuerden que el angulito alfa que está marcado acá es el ángulo que hay entre el vector P y el vector E. Acá queda alfa marcadito. Entre esto que es E y esto que es P. No me interesa mucho la variación de energía. Yo quiero saber una fórmula para calcular la energía potencial del dipolo. Quiere decir que cualquiera de estas expresiones es la energía. Para un ángulo alfa 1, coseno de alfa 1, para un ángulo alfa 2, coseno de alfa 2. En definitiva, para cualquier ángulo genérico, la energía del dipolo valdrá menos P por E por el coseno del ángulo alfa. Y la cupla valía P por E por el seno del ángulo alfa. La cupla era esto. Y la energía en cualquier posición es esto que tenemos acá. Observen que profesamente dejé el signo menos de esta integral para cada uno de los términos y el menos de la regla de Barrow para entender clarito que esto es la energía 2 menos la energía 1. Esta fórmula que está acá. Pero con estas expresiones calculamos la cupla y la energía. Vuelvo a mostrar esto y conceptualmente. Cuando el dipolo se encuentre en una posición definida por un ángulo cualquiera alfa, por ejemplo 30 grados, que lo vería más o menos así, la positiva acá y la negativa acá, la cupla es la que me indica que esto va a seguir girando hasta llegar a la posición de equilibrio, es decir, hasta ubicarse en esta posición, girará a 30 grados, si este ángulo alfa es 30 grados, pero si calculo esta energía que tiene en esta posición, esa energía también, como es una energía potencial y acumulada, también me va a permitir explicar por qué esto está girando hasta llegar a la posición de equilibrio estable. Esta energía, como cualquier energía, si reemplazamos los valores y las unidades, se va a medir en Joule si estoy trabajando en el sistema MKS. Esto sería en Joule. Y la cupla, obviamente, tiene unidades que son Newton por metro y estoy trabajando en el sistema MKS. Que ahí tampoco lo llamo Joule porque es cupla y la hace girar al dipolito. Con estas expresiones, vuelvo a repetir, si quieren hacer la demostración tienen que seguir todos estos pasos. Si quieren calcular por fórmula directamente, reemplazarán en la fórmula final, que las vuelvo a repetir porque a la larga las van a saber de memoria. La cupla vale P por E por el seno del ángulo alfa y la energía vale menos P por E por el coseno del angulito alfa. Y entonces, para un dipolo donde P tenga un valor numérico determinado, que era Q por A, donde el campo eléctrico tenga un valor determinado y fuera constante, cuando el dipolo esté a 30 grados, directamente reemplazando estos números, saco la cupla y la energía. Si me dan para ángulos variando de 0, 30, 90, 120, 180 grados, haré todas las cuentas respectivas y veré la cupla y la energía. Vuelvo a repetir lo que habíamos mostrado hoy, que cuando el ángulo es de 0 grados, la cupla vale 0, pero está en una posición de equilibrio estable. Cuando el ángulo es de 180, la cupla también vale 0, pero está en un equilibrio inestable. Y cuando el ángulo es de 90, la cupla tiene el máximo valor y obviamente que va a girar hasta llegar a la posición de equilibrio estable. ¿Qué pasa con las energías? Como la energía potencial valía menos P por E por el coseno del ángulo alfa, cuando el ángulo es de 0, la energía está valiendo coseno de 0,1 menos P por E. La cupla es 0 y la energía vale menos P por E. Cuando el ángulo es 180, el coseno de 180 es menos 1,
Y entonces la energía está valiendo más P por E. Quiere decir que acá la energía es negativa y es la mínima, mientras que acá es positiva y es la máxima. Ojo, la energía depende del coseno de alfa, y el coseno de alfa como máximo vale más 1, es decir, cuando el ángulo es 180, por eso acá estoy diciendo que la energía es máxima. Y entonces miremos un pequeño detalle con respecto a esto. Si yo acá tengo cupla 0, esto no gira. Pero si tengo energía que es la mínima, tampoco puede salir de esa posición. Por eso esto es un equilibrio estable. Justificado a partir de las dos cosas, cupla 0 y energía mínima, que es lo mismo que le pasa a la esferita cuando está en esta posición. Hay equilibrio, pero tiene la mínima energía potencial, entonces jamás se va a mover de este cuenco que es cóncavo. Si yo la saco, vuelve. Pero ¿qué pasa con la esferita puesta sobre una esfera convexa? Está en equilibrio, porque no tiene, bueno, cupla. El dipolo está en equilibrio porque no tiene cupla. La esferita está en equilibrio porque se anula el peso con la tensión de apoyo en la superficie. Pero ¿qué pasa en cuanto se mueva un poquitín? Se cae, porque tiene máxima energía potencial. Acá le pasa lo mismo a la cupla. A diferencia de este, que es el punto de máxima cupla, entonces esto va a seguir girando y la energía vale 0, porque es por coseno de 90 grados. Esto no me dice nada. Tiene una energía 0, pero cupla máxima, entonces sigue girando. Bueno, acá repite exactamente lo mismo, en esquemas que sí están en la teoría. Y bueno, posición de equilibrio estable, se ve clarito acá. P y E forman 0 grados. Energía mínima. Nunca va a salir de esta posición. Cupla 0 y energía mínima, esto no se mueve de esa posición. Es más, si lo ven, si lo separan, la misma cupla lo trata de volver. Posición de equilibrio inestable con el ángulo de 180, acá se ve clarito también, que P y E forman 180 grados, entonces cupla 0, pero máxima energía potencial, no va a poder quedar nunca ahí. Si yo lo largara de esta posición, esto pasa a esta posición, da toda la vuelta y vuelve a esta posición. De la posición de equilibrio estable va a pasar a la de máxima cupla, que es lo que está representado acá. De la posición de equilibrio inestable empieza a girar 180 grados hasta llegar a esta posición de equilibrio estable. ¿Ven? Ángulo de 180 grados, cupla 0, pero máxima energía potencial, pasando por todos los valores intermedios hasta llegar a esta posición, cupla 0 y mínima energía potencial. En la gravitación yo me lo podría imaginar así. Una parte convexa y una esferita puesta ahí, si están en equilibrio, inestable como en este caso. Si yo la muevo, esto va a dar toda la vuelta y va a pasar a esta posición. ¿Qué es esta posición? Mínima energía, equilibrio estable. Máxima energía potencial, que es lo que pasa con el dipolo. Y hasta aquí hemos llegado. No sé si quedó alguna pregunta, si más o menos se entendió. Vuelvo a repetir, esto es ligeramente más complicado que la teoría que teníamos en las clases anteriores. Pero así vamos avanzando. El próximo tema, que es potencial, es ligeramente más complicado aún. No sé si hay alguna pregunta. Acá tienen todos los ejercicios del práctico 3 que pueden resolver con toda esta teoría y con algo de imaginación. 16 ejercicios conforman el práctico 3. Acá tienen uno de dipolos y ven que dice calcular la cupla y la energía para estos ángulos, que es más o menos esto que está acá, pasar desde 180 grados hasta 0 grados
Miren acá, 180, 150, 90, 60 y 0. Por supuesto que como no pide ninguna demostración, directamente podrían acá aplicar los valores. Quiero recordar un poquitito para que se fijen las fórmulas. La cupla valía P por E por el seno del ángulo alfa. Y la energía para cada posición varía menos P por E por el coseno del ángulo alfa. Entonces, P lo tienen acá, porque P es Q por A. Tienen la carga y tienen A, hay que pasarlo a metros. El campo lo conocen y lo tienen acá. Y directamente pondrán seno de 180, seno de 150, seno de 90 y coseno, y hacen una tablita sacando estos valores. ¿Quedó más o menos claro? Sí, Rubén. Quiero comentar otra cosa más respecto de la energía. Porque en la gravitación, cuando yo tomo las alturas respecto a Tierra, la energía potencial, que era peso por altura, o sea, masa por gravedad por altura, hacía que esta energía siempre era positiva y esa energía era la que hacía caer a cualquier cuerpo, estoy hablando de la gravitación, hasta que llegaba a Tierra, donde la energía es cero. Acá ocurre algo raro, porque miren esto. Todos aceptan que cuando la energía es negativa es la mínima, y esto está en un equilibrio estable y nunca va a salir de esa posición. Cuando la energía era la máxima con el ángulo de 180, estaba en un equilibrio inestable porque esto se movía rápidamente. Era lo mismo que cuando yo les marcaba esto acá. Cuando esto estaba acá, estaba inestable, cuando esto estaba acá, estaba estable. Pero acá hay una posición de energía cero donde el dipolo se sigue moviendo. Entonces no lo puedo comparar con esto en la gravitación. Debería compararlo con esto. Si yo tengo un edificio que tiene cierta altura y acá hay un sótano que tiene la misma profundidad, menos h, y tomo el nivel de tierra este, entonces la altura cero es cuando yo estoy acá a nivel del piso, pero si yo ahora lanzo una piedrita desde la azotea que va a venir cayendo, pero va a pasar por el piso, pero va a seguir cayendo porque acá hay un sótano, entonces esto es comparable con el dipolo. Porque en esta posición donde la altura es cero, la energía potencial vale cero, pero resulta que esto va a llegar a un mínimo de energía potencial negativo cuando esté en el fondo del sótano. Entonces, vuelvo, cuando estoy en la máxima energía potencial, que es cuando estoy en la azotea, obviamente que la piedra va a caer, pero cuando pase por el piso sigue cayendo porque se encuentra con un mínimo de energía. Es decir, el cero no es la mínima energía. Se los pongo en números. Si esta máxima energía vale 500, cuando llegue al cero no estoy en el mínimo porque esto es menos 500. Entonces, obviamente que la energía potencial cero no es la mínima es menos 500 y entonces esto va a seguir cayendo. ¿Qué es lo que le pasa al dipolo? En el caso de la gravitación, es cierto que la referencia de altura cero la pueden poner donde ustedes quieran. Acá, en el dipolo, el cero no lo pueden poner salvo que lo pongan con el ángulo de 90, porque la energía vale menos P por E por el coseno de alfa. Es decir, esto va a ser cero cuando alfa valga 90 nada más.
El cero de la energía no lo pueden poner cero donde ustedes quieran. En la gravitación sí lo ponían cero donde querían. Por eso, vuelvo a repetir que en el equilibrio estable para un ángulo cero, la cupla es cero y la energía es mínima. Para el equilibrio inestable, el ángulo es 180 y la energía es máxima, mientras que esto es una posición intermedia cualquiera de máxima energía y de cupla también máxima. Bien, nuestra teoría aquí se ha terminado. Vieron que esta era la última filmina. Les voy a subir al campus esta presentación más el video de esta clase. Y ahora, si hay preguntas, contestamos. En la próxima clase vamos a retomar algunos temas pendientes, vamos a hacer algún ejercicio, que es el lunes. Y el jueves agregamos la teoría del práctico 4. Cuando agreguemos la teoría del práctico 5, que son capacitores, va a dar esa teoría, la va a dar Federico. Estamos terminando con los temas que entran en el primer parcial. Quiere decir que para los que preguntaban la fecha del primer parcial, a partir de terminar la unidad 5, estamos próximos a ese parcial. Por supuesto que a lo mejor seguimos avanzando con la teoría del práctico que sigue, mientras ustedes repasan y hacen los ejercicios, pero bueno, hasta ahí estamos. Otro comentario respecto de las resoluciones del gobierno de ayer. Estamos cada vez más lejos de las clases presenciales, al menos por estos 15 días o este mes. Por lo tanto, el primer parcial va a ser virtual totalmente.